Universidad, Sergio Arboleda presenta. Bienvenidos. Avanza el paro de FECODE, el paro educativo, y la ciudad donde sin duda tiene el mayor impacto, además de la presencia física de sus dirigentes, de las marchas, es en la ciudad capital. Es además Bogotá la ciudad que alberga el mayor número de estudiantes, y por eso hoy, con unos invitados de primera línea, queremos analizar qué está sucediendo con la educación y en particular en el caso de Bogotá, cuál es ese rostro de la educación en Bogotá y cómo entender desde la perspectiva de Bogotá lo que está sucediendo con FECODE, con la ministra Gina. Un instrumento formidable para darle marco a esta conversación es el trabajo muy dedicado que ha hecho la Veeduría Distrital en cabeza de Adriana Córdoba. Me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias. A la doctora Adriana la acompañan dos concejales laboriosos, activos y entusiastas. Doctor Juan Carlos Flores, ampliamente conocido, concejal de la ASI, concejal independiente de la ciudad. Bienvenido, doctor Flores. Juan, es un placer estar aquí con usted, por supuesto con la doctora Adriana, con un colega, el doctor Diego, y obviamente con sus televidentes. Y el doctor Diego García, concejal progresista del grupo que salió elegido con el alcalde Gustavo Petro y que ahora se han fusionado con la Alianza Verde. Bienvenido, concejal García. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, Adriana, Juanca. Placer estar aquí. Bueno, doctora Adriana, ¿qué nos pasó en educación en estos años? ¿Qué está pasando en Bogotá? Bueno, importante dar como un contexto. Si miramos los 4 años de la administración de Bogotá Humana y cuánto es el presupuesto para estos 4 años, son casi 51 billones de pesos. De esos 51 billones de pesos, educación coge casi el 27%, es decir, cerca de 13 billones de pesos. Y terminando el año 2014, la ejecución presupuestal había llegado al 49%. O sea, estábamos un poco rezagados en materia de ejecución, y las grandes metas que nos propusimos en el año 2012, hay unas en donde estamos por encima del 70% de cumplimiento y otras que son importantes que están por debajo del 50% y que uno ve que tienen difícil cumplimiento. Entonces, mostrar cuáles son las cosas en las que hemos avanzado como sociedad y que tenemos que sentir orgullo. Digamos, una... ¿Cuáles son esas? Esas son, por ejemplo, nos habíamos propuesto tener 1 millón de niños con educación de gratuidad y con calidad. Y en eso estamos casi en el 98% de cumplimiento. En gratuidad. En calidad es calidad? Donde está, digamos, la meta, como tiene los 2 indicadores, así se la registra el SECPLAN. No podríamos decir en calidad teniendo en cuenta que calidad es A, B, C y D no lo tiene, entonces tiene tal valor. O sea, la meta está registrada como un 98% de cumplimiento porque hay 1 millón de niños que acceden al sistema público distrital en condiciones de gratuidad, y diríamos que se está avanzando en calidad probablemente con el tema de jornada extendida. ¿Eso se cumplió? ¿Esos niños están Eso, digamos, eso los llevamos. Otra meta que se tenía era el 90.000 niños con subsidio escolar de transporte, o sea, que pudieran ir en un sistema de transporte específico y que no tuvieran eso como obstáculo a la educación. Y en eso también está en un nivel del 85% de cumplimiento. O sea, esa se cumplió. Esa también se cumple. Se quería tener, digamos, el sistema de internet y wifi red en el más del 50% de los colegios del distrito, y digamos ahí también tenemos un nivel de avance. En donde no tenemos, bueno, otro avance importante, los 250.000 niños con jornada de 40 horas, es decir, que tuvieran una jornada extendida, digamos, no podemos llamarla jornada única, pues porque todavía no estamos allí. Habían 250.000 niños en esa meta, y ahí estamos cercanos, digamos, al 85%, es decir, que se va a cumplir. Son 4 logros importantes. ¿Y los huecos dónde están? ¿Cuáles han sido las dificultades? Digamos, una de las principales dificultades, pues el tema de los maestros. La meta que se ha propuesto Bogotá eran incluir 8.000 nuevos maestros en la planta y 1.700 auxiliares, y en eso vamos solo 2.500 maestros más. Tiene que ver, digamos, con varios factores, con temas salariales, con temas de reforma también del nivel nacional.
Otra meta que está por debajo es que nos habíamos propuesto 30.000 cupos para educación superior en estratos 1, 2 y 3, y en eso estamos muy por debajo del 30%. Las sedes de la Universidad Distrital como opción para estrato 1, 2 y 3 o como opción técnica o tecnológica también está por debajo del 50%. Y nos habíamos propuesto construir 86 colegios, y eso lo recuerdan, que fue una meta importante en el programa de gobierno y luego en el plan de desarrollo, y en eso estamos solamente en el casi 9%, hemos construido más o menos 10 colegios. Sí, 10 colegios de los 86. Meta muy colgada. Muy colgada, lo mismo que adecuar instituciones o repararlas o mejorarlas, en eso también teníamos una meta importante y está por debajo del 10%. Entonces, diríamos que es un balance importante en el sentido en que Bogotá tiene un presupuesto en educación casi igual que el presupuesto de todo el municipio de Cartagena, y pues rezagados porque hay grandes discusiones que hay que materializar en calidad educativa para los niños, y en eso pues todavía estamos regular. Bueno, dos datos adicionales, digamos en términos de pruebas saber, Bogotá está mejorando el nivel de logro. Y hay un tema importante también en materia de convivencia escolar y violencia al entorno de las escuelas, que ese es otro tema que está diríamos, en amarillo o rojo, lo mismo que el tema de prevención, o que haya una política integral de verdad de prevención de violencia juvenil, que es otro tema ahí que está como cocinándose y que no se le ha puesto mucho interés. Se advierten muchas dificultades. Concejal Flores, sus comentarios y opiniones. Bien, una primera reflexión, y es, cuando se habla de 1 millón de niños con gratuidad, no es 1 millón de niños que crea este gobierno. Eso es lo que han hecho los otros gobiernos. Entonces, lo que sumó este gobierno a ese 1 millón de niños. Eso es muy importante decirlo, porque esa meta ya casi había sido alcanzada en los gobiernos anteriores. ¿Cuántos venían y cuántos se 900 y pico mil niños venían ya de los gobiernos anteriores. Eso es muy importante señalarlo. O sea, la suma es la suma. Entonces, porque la diferencia. Obviamente, digamos, hay un gobierno que por desgracia tiene un muy bajo nivel de gestión, entonces presentan con habilidad lo que viene del pasado como un logro de ellos. A mí me interesa siempre evaluar a un gobierno, Juan, a partir de su plan de desarrollo, porque si no, no sería, digamos, no sería justa, no sería legítima esa evaluación. El alcalde prometió en su plan de gobierno la construcción de 100 nuevos colegios para avanzar en una jornada única en Bogotá. Esas son 2 metas fundamentales, con una tercera que ya le voy a adelantar, del plan de desarrollo. ¿Qué pasó con esas 2 metas fundamentales? De esos 100 colegios, llevó en su plan de desarrollo en el borrador 10 colegios nuevos, en lotes nuevos. El consejo entero presionó y dijo, doctor Diego, no, esto es una meta, ¿cómo va a pasar usted de 100 colegios nuevos a solo 10 colegios? Y quedaron 30 colegios nuevos en lotes nuevos. De esos, ¿cuántos ha construido el alcalde? De esos nuevos en lotes nuevos, uno solo. Un solo colegio. Los otros colegios son colegios que vienen de administraciones anteriores, del gobierno del alcalde Garzón, del gobierno del alcalde Samuel Moreno, de manera que no son iniciados en este gobierno. Entonces, incumplimiento total en esa meta, y lo doloroso es teniendo los recursos en bancos. La Veeduría Distrital, en su informe de finales del 2014, señaló, hay más de 4 billones de pesos parqueados en los bancos. Es decir, la plata para los colegios está apropiada. Claro, digamos, en el plan de desarrollo quedó como recursos ciertos, digamos, ahí no había que, recursos ciertos, no dependían de nada, provenían de los ingresos corrientes de la ciudad, no sujetos a cupo de endeudamiento, en fin. Otra meta importante, la jornada única. ¿Qué significa jornada única? Que los muchachos estudien, los niños estudien no en la jornada partida, como usted bien lo sabe, hasta las 3 de la tarde, que estudien más matemáticas, más español, más biología. Eso no se hizo. Y se lo cambió astutamente por una meta que es una jornada extendida, que no es un programa curricular. ¿Eso qué significa? No hace parte del programa de estudios de los muchachos. El próximo gobierno puede acabar con eso. Y un último dato importante para evaluarlo. Se propusieron construir en su plan de desarrollo 190 jardines infantiles nuevos en lotes nuevos. Lo cambiaron por una meta muy preocupante para mí en contenedores, jardines en contenedores, que he demostrado con documentos en la mano, Juan, que no tienen licencia de construcción. La legislación lo dice claramente. Un contenedor, ¿cierto? Una instalación modular, señora Vedora. Si no hay seres humanos allí, no necesita
Diego no necesita licencia de construcción, pero si hay seres humanos allí, requiere de licencia de Si es construcción. para almacenamiento. Claro, no lo y requiere. caballos, y digamos, como usted bien lo dice, almacenamiento. Entonces, en esas tres metas, esto además coincide con los estudios que ha presentado la veeduría distrital, digamos, porque esto uno tiene que hacerlo sobre cifras, ¿cierto?, sobre datos concretos. El incumplimiento es total. Lo doloroso, con los recursos en el bolsillo. Concejal Diego. Bueno, no hay mucho para defender, ¿no?, de lo que ha sido un poco la promesa de campaña y posteriormente la propuesta en el plan de desarrollo. Creo que el Consejo en varias ocasiones a esta administración le reiteró el apoyo frente a los endeudamientos que implicaba el sacar adelante una apuesta de la Bogotá humana. En el tema de educación, además de lo que señala la veedora, hay unas responsabilidades de este sector en lo que iba a implicar una transformación de ciudad. Los asuntos de que fuera una ciudad que no robara, una ciudad que no segregara, una ciudad que no depredara, implicaba que su base social iba a estar en las posibilidades de que los jóvenes, los niños, las niñas entendieran que había que transformar a Bogotá. Y eso tampoco sucedió. Eso es una responsabilidad del orden social y político que el sector de la educación ha tenido. Seguramente no son ese tipo de metas que están explícitas en el plan. Es decir, cuántos niños generan una gratuidad, cuántos colegios tenían que ejecutar, que ahí están los resultados y pues no hay mucho que defender. Lo que también había era la intención que hubiera podido darse en estas juventudes unos nuevos pensamientos, unas nuevas construcciones sociales y que se pudiera permitir el cambio de Bogotá que queríamos. En eso vemos nosotros que hay unos resultados nefastos asociados al sector educación. O sea, Bogotá no cambia además y no tiene esperanza de cambiar en un periodo de tiempo porque estos jóvenes que están en los colegios no encontraron cambios sustanciales. Hoy encontramos una degradación fuerte en la convivencia en los colegios. Hoy encontramos una situación que esos mismos reflejos que tiene el paro nacional se encuentran concentrados en la ciudad. Bogotá se dedicó a que lo anterior no servía, Juan Carlos, y entonces lo acabó. Y en ese momento en que lo acababa, se le decía, bueno, ¿cuál es la propuesta nueva? ¿Qué es lo que trae? No había. No había, entonces termina lo que estaba pasando porque no le pareció, pero no tenía con qué decir que íbamos a generar una nueva intención de cosas. Tuvimos unas necesidades altísimas para que los jóvenes, por ejemplo, accedieran a la educación superior. Teníamos que pensar nosotros que nuestros jóvenes, cerca de 30.000 en condiciones de vulnerabilidad, debían ser los capaces de entrar al acceso universitario y hoy no encontramos más de 2.000. Realmente esas son las posibilidades desesperanzadoras en las que Bogotá no va a encontrar en el poco tiempo una capacidad de cambio. La deuda es altísima porque es que se dieron todas las posibilidades y herramientas financieras. Se entregaron cada uno de los instrumentos, se le habilitó al alcalde en el plan de desarrollo, pero se dedicó a traer en cada momento indiferente otro tipo de propuestas. Los colegios de concesión es una prueba de ello. En los colegios de concesión el alcalde prometió en campaña y en los primeros años se dedicó a desmontar los colegios en concesión. Después se dio cuenta que los colegios en concesión tienen calidad. Después se dio cuenta que los colegios de concesión habría que mantenerlos. Y en el último año pretendió con unas vigencias futuras que pudieran continuar los colegios y pues ya no había forma porque cumplieron los tiempos y tuvo que mantener los colegios con otros presupuestos. Entonces hemos dado mucho palo de ciego, hemos dado muchos pasos en falso, no hemos salido con propuestas contundentes y la educación, a quien se le dio el mayor presupuesto, tiene una gran deuda en la Bogotá humana. Ya regresamos. Bogotá, educación, paro, gestión de la administración del alcalde Petro. Doctora Adriana, con este panorama, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para la ciudad, para los ciudadanos? ¿Qué sigue para los nuevos gobiernos? Yo creo que para todos como un llamado a mayor racionalidad colectiva y a menos pensamiento mágico. O sea, aparte de lo que estamos viendo hoy Pensamiento mágico. Sí. Eso es por Macondo y Gabo, que está en la feria. Por la feria. ¿Qué? Eso no es realismo mágico en la literatura, pero en la gestión pública y en la calidad de vida de los colombianos hay que pensar con mayor racionalidad colectiva.
parte de lo que hoy estamos viendo, digamos, como frustraciones por no cumplir ciertas metas, tiene que ver porque hubo una euforia exagerada de ciudadanos queriendo escuchar promesas, de candidatos queriendo regalar sueños, del Consejo mismo cuando se discutió esto, aprobando ciertas cosas, cuando el foro que nos representa, digamos que son los concejales, y los debates que se dieron en donde invitaban empresarios, ciudadanos, universidades, todos entramos, digamos, en la euforia colectiva y dijimos... Pero no, el Consejo son 45 personas, doctora Adriana, y así que no generalicemos. Bueno, El Consejo yo tengo, sí, pero eso hay que ser cuidadoso porque entonces el Congreso, en mi caso, no voté nada. Y siempre he presentado argumentos, de manera que me parece importante que en estos debates siempre digamos quién, qué, cuándo, cómo. Porque si no uno generaliza, digamos, y eso no está bien. El concejal Juan Carlos Flores no votó el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, participé en el debate con datos, con cifras, en fin. Entonces, pero digamos que la ciudad sí se montó, claro, con su voto negativo, pero la ciudad sí se montó en esa una parte de la ciudad, porque sí. Por el alcalde votaron legítimamente 700 y tantos mil votantes, legítimamente, con unas esperanzas legítimas. Pero otra parte de los bogotanos no acompañamos la elección del alcalde Petros. Sí, yo creo que eso hay que señalar. Me parece bien para la precisión, pero también me parece importante digamos, el llamado de atención de miremos con realismo las ofertas de campaña y los planes de gobierno. Sí, y también cuando estamos en el momento y entendiendo lo que dice Juan Carlos, nosotros somos instituciones y no solamente personas, y el Consejo nos representa a todos los bogotanos. Y en esa decisión, digamos, cuando se aprueba el plan de desarrollo, aprobamos una ruta compartida. Independiente de si fue X, Y o Z el que ganó, esta es la ruta de nosotros como sociedad, como ciudad. Entonces es como un llamado de atención para que en el momento en que se esté haciendo campañas, la gente quiera oír no tanto sueños, sino que sea más realista y le haga un balance a los candidatos a administrar la ciudad y a los que quieren también ser concejales para decir, mire, un ejemplo, si nosotros lograr 250.000 niños, como lo señalan ustedes, que no se ha logrado jornada única y de calidad como la que se quisiera, con un bilingüismo, con unos mejores resultados en ciencias, en matemáticas, en lenguaje, si aún así estamos invirtiendo casi 3.5 billones en educación en cada año, ¿cuánto el que quiera decir que va a aumentar de 250.000 a 500.000 niños y que no va a poner la jornada solo 40 horas, sino que la va a hacer extendida, pues va a tener que ponerle al lado una registradora que le diga que eso vale 5 billones, y entonces ¿qué le va a quitar a otros sectores? Pero de eso no dan tanto, ni eso tan bueno dan al tiempo tantas veces. Digamos que creo que eso sería la enseñanza o como la lección aprendida, es que hay muchas metas que no son solamente para 4 años y que implican que muchos otros actores trabajen conjuntamente para ellas. Doctor Juan Carlos. El otro día tuvimos en el Consejo el Día del Cabildante Estudiantil. La veeduría, ¿cierto?, es la entidad que nos ayuda a organizarlo y a prepararlo. Esta fue la experiencia más interesante de las que yo he vivido en estos 3 años del Día del Cabildante Estudiantil. La manera de hablar de los niños y las niñas, de los jóvenes, los argumentos que tenían, doctor Diego, la claridad que tenían frente al tema de la calidad, digamos, cómo argumentaban que si no les proporcionábamos educación de mejor calidad, esta sociedad iba a seguir siendo una sociedad desigual. Cómo se percibían que ellos lo que querían es estar en las mismas condiciones de los muchachos, de las niñas y los niños y los jóvenes de los mejores colegios privados. Digamos, ¿cierto? Una posición de una claridad que a mí me dejó sorprendido, la capacidad de articular los temas que planteaban, las exigencias respetuosas, además, argumentadas, que le planteaban a la administración. Cuando le decían a la administración, y nos decían también a los concejales, por favor, no más promesas. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes le hacen a este tipo de políticas? Entonces, yo creo que en algunos casos hay una opinión ciudadana, ¿cierto?, que tiene unos criterios, pero a veces los líderes se van por el lado fácil, que entiendo el llamado de la doctora Adriana, se van por el lado cierto, y ahora había una queja absolutamente razonable del doctor Diego, y es, hombre, los jóvenes apoyaron esta propuesta porque sueñan con una idea distinta de ciudad. Una ciudad, Juan, es una idea, ¿cierto?, que unos podemos compartir, otros no, ¿cierto? Una idea, ¿cómo la organizamos? Claro, y tiene mucho ¿cierto? de ilusión. Claro, pero pero hay que ponerle presupuestos, logística, en fin, etcétera. Hay que sacarla etcétera. adelante, Entonces, hay que ejecutar. yo creo que hoy los muchachos de los colegios públicos la tienen absolutamente clara. Defienden su educación pública, pero dicen, no puede seguir siendo una educación pública que nos saque a no poder competir por los mejores cupos en las universidades. Doctor Diego.
Yo creo que el tema de la calidad nos está permitiendo a nosotros tener posibilidades de futuro, ¿sí? Y creo que Bogotá debe marcar una seria intencionalidad de hacer que sus docentes y que el estudiantado genere una nueva generación capaz de encontrarse más en esas situaciones de posconflicto. Creo que hoy nosotros no nos cabe en la cabeza el hecho de seguir perdiendo el terreno en aquellos profesionales, en aquellos empresarios que tienen que salir de todos los sectores. Si bien esta Bogotá Humana ha hecho un énfasis con las poblaciones vulnerables, porque no se puede negar el haber eliminado índices y situaciones de miseria y de pobreza, o sea, ha tenido su énfasis y su ahínco frente a este punto en particular poblacional, yo creo que dejó muchas cosas para lo último. Dejó muchas cosas para lo último. Cuando uno revisa las metas del plan de desarrollo, muchas de las metas las mandaron para el 2016. Ya no tiene sentido en el último año de gobierno, además el primero del siguiente, pretender cumplir lo que le toca durante estos años. Y yo tengo otra preocupación veedora que habrá que revisar, y es que aparecen unas metas ejecutadas que uno las ve en un seguimiento del plan de unos formatos que se establecen, pero cuando uno mira las calidades, pertinencias y el cumplimiento real objetivo de este tipo de metas, yo he encontrado metas que son de papel reportadas como el 100%. Me genera más preocupación eso. Es decir, además de que hablamos de que reportamos cumplido, cuando se verifican no es lo que está pasando. Concejal, le pregunto por el paro en Bogotá. ¿Usted cómo lo está viendo? ¿Cómo lo está percibiendo? La preocupación profunda en el paro en este momento para mí es el estudiantado. Estuve en el paro en varios barrios populares y la pregunta es, ¿sabe usted dónde están sus hijos en estos momentos? Es una pregunta que el Estado tiene que hacerse, que el gobierno tiene que hacerse. Las señoras que salen, dejan sus hijos, no van al colegio. Me encontré, sin mentirles, colega y vedora, sin mentirles, me encontré 6 niños en un caño que baja por la Boyacá, con una especie de tobogán ahí reciclado, jugando en medio de esa cañería, en pleno sol de bogotano, que porque no tenían clase y estaban ellos ahí en el balneario de los caños de la ciudad. Entonces uno termina diciendo, esto nomás en particular de una situación de desorden que tenemos, pues cuáles son las responsabilidades con nuestros estudiantes. Son los que están padeciendo unas reclamaciones en gran parte justas por parte de los docentes del país. Doctor Juan Carlos. Juan, soy de quienes piensan y defienden que el maestro no tiene en Colombia el estatus que se merece, que no solamente es un estatus de recursos, es un estatus también social. Durante décadas se degradó el rol del maestro, que es un rol crucial en una sociedad. Digamos. Para el desarrollo de una sociedad es muy importante que los padres vean en el maestro un interlocutor especial, que los padres se interesen por lo que pasa en los colegios. Entonces, por supuesto, siento empatía por las luchas de los maestros. Al mismo tiempo, como bien describe el doctor Diego, hay un problema social. La gran mayoría de los papás y las mamás trabajan, no tienen con quién dejar a sus hijos. Mi llamado respetuoso de atención es al gobierno nacional, porque lo veo diciendo, es que está raspada la olla para los maestros, pero para otras cosas no tiene raspada la olla. Eso es lo que yo entendí. Y eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda. No, qué pena, esto ya está sí, cerrado. Entonces veo que han puesto a la ministra Parodi a bailar con la más fea en el sentido que le dicen, usted no tiene plata para negociar, y así es muy complicado. Entonces, ojalá que el gobierno comprenda, digamos, el gobierno prometió tener el presupuesto más grande para la educación en la historia del país. Hombre, esas ideas siempre son bienvenidas. Que Colombia fuese la mejor educada, que mejoremos la calidad de la educación. Pero yo siempre he escuchado con atención al gobernador de Antioquia, que dice, es que estos son los maestros que tenemos y con estos debemos trabajar. Doctor Adrián, ¿algún comentario sobre cómo abordar desde Bogotá este paro? Pues tal vez con la idea de que la integridad es la coherencia entre lo que se dice y se hace. O sea, nosotros tenemos una constitución que muchas veces olvidamos en la práctica. O sea, los derechos de los niños están por encima de los derechos de otras poblaciones y están también por encima de otros derechos. Reconociendo y valorando el tema del derecho al trabajo, hay que ver cómo somos capaces de ser coherentes y damos valor a eso que es prioritario. Y segundo, el gobierno nacional el año pasado, cuando se acabó el gobierno, tenía 17 billones al año para educación de todo el país. Si Bogotá tiene casi 3.5 y somos 1.120 municipios, pues es un chiste creer que la calidad educativa es una prioridad en nosotros. Entonces, él también debe ser coherente entre lo que dijo y hace, porque no puede creer en una sociedad que quiera el postconflicto sin una educación de calidad y garantía universal. Y creo que nos queda sobre el tapete la angustia y el mandato
para los siguientes 4 años en relación con el tema de educación. Ustedes con mucha franqueza y claridad han señalado las dificultades. Hay que pedir una campaña responsable y seria y que se concentre en el tema de educación y por supuesto está claro que en este paro quienes están llevando la peor parte por lo pronto son nuestros niños. Muchas gracias, doctora Adriana, por habernos acompañado. Doctor Juan Carlos Flores, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Juan. Un placer estar aquí con ustedes. Y doctor Diego García, muchas gracias. A ti. Gracias. Voló el tiempo. Lo único malo de estas conversaciones tan buenas es que se pasan rápido. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó